Para mí es un gusto compartir con ustedes el día de hoy un mensaje que usted pueda atesorar en su corazón. Dice la palabra de Dios que la Virgen María atesoraba en su corazón las palabras que Jesús le decía. Yo creo que hay que atesorar los mensajes que Dios nos da, y pues hoy especialmente en medio de una situación que estamos viviendo, que aunque se ha prolongado, en medida en que se prolonga, pues a veces el grado de dificultad también aumenta. Platicar un poco de la adversidad. Pareciera que la adversidad es ajena para algunas personas creyentes. Cuando la gente habla de adversidad, pareciera que es algo que no nos alcanza a nosotros, las personas de fe. Y eso es contrario a la misma fe que profesamos. En algún momento yo en el Facebook me he encontrado con gente que dicen: a mí no me va a llegar, a mí no me va a tocar, el Señor siempre me va a cuidar. Y no estoy diciendo que no, claro que sí, el Señor puede protegernos, pero el hecho de ser creyentes, el hecho de ser gente de fe, no nos exime de pasar por la adversidad. De hecho, si eso fuera así, usted se puede imaginar, la Virgen María jamás habría pasado por adversidad. Y esa no es la realidad. La Virgen María tuvo su cuota de adversidad, y la cuota, diría yo, más alta que un ser humano después de Jesucristo ha tenido que pagar. Aunado al anuncio del nacimiento de Jesús y que iba a ser madre del Señor, también cuando presentan al niño Jesús en el templo, ella y San José, se presenta un anciano, el anciano Simeón. Y cuando habla sobre la persona de Jesús, que va a ser grande, que va a ser motivo para que muchos caigan, para que otros se levanten, también el anciano Simeón va a decir a la Virgen María: incluso a ti una espada te atravesará el corazón. Lo cual quiere decir que el hecho de ser creyentes, de ser católicos, no nos exime de pasar por momentos de adversidad. Todos los pasamos, y de hecho, de ahí surgen los testimonios. Seguramente usted ha escuchado que la prueba de hoy es el testimonio de mañana, o que la prueba de ayer es el testimonio de hoy. La vida está llena de relatos de adversidad, y hoy quisiera compartir con ustedes un texto que está en el Evangelio de San Marcos. Lo vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, y nos vamos a ir al capítulo 4, versículo 35 del Evangelio de San Marcos. El título: La tempestad calmada. Al atardecer de ese mismo día, les dijo: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús, en la popa, durmiendo sobre el cabezal, se encontraba. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose él, increpó al viento y dijo al mar: silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. El texto termina de una forma extraordinaria. San Marcos nos da una manera de un relato bastante maravilloso. Dice que Jesús es el que invita a los discípulos a pasar hacia el otro lado. A veces Dios nos va a invitar a ir hacia otro lugar, a comenzar proyectos. De hecho, me atrevo a decir, a vivir nuevas etapas. Pero vivir nuevas etapas como humanidad, como país, como familia o como persona,
va a traer también hacia nosotros momentos de adversidad. Siempre que uno se traslada de un lugar al otro, se va a encontrar con momentos de adversidad. Y solo la adversidad nos va a ayudar a crecer. Jesús se lleva a los discípulos, se van en el barco y dice que Jesús se fue a dormir a la popa. La popa es la parte baja de un barco pequeño, que de hecho es la primera parte que se hunde. El Papa Francisco, cuando empezó todo esto, o por lo menos cuando empezó a grabarse y se hizo mundial, dentro de sus primeras homilías, él compartió esto y decía, la popa es la parte que primero se llena en un barco. Quiere decir que Jesús estaba en la parte de mayor riesgo. Eso hay que tenerlo presente. Él siempre está en la parte de mayor riesgo. Sin embargo, está descansando. Usted se puede imaginar a Jesús cansado. Yo sí. Una persona que vivía, que se mantenía en la obra del Padre, que iba de un lugar al otro, la gente lo buscaba, lo tocaba, lo empujaba, todos querían hablar con él, todos querían que él fuera a sus casas para hacer oración, lo iban a buscar para resucitar por ejemplo, para sanar a la hija de gente importante, como en el caso de Jairo. Mujeres con flujo de sangre le tocaban para recibir salud, lo mandaban a llamar para resucitar a Lázaro, llamado por su familia. Jesús vivía en un trajín bastante corrido y en medio de eso, cuando se trasladan de un lugar al otro, Jesús está tan cansado que se va a dormir. Y está tan cansado, pero tan cansado, que ni siquiera siente lo que está pasando en la parte de arriba. Dice que viene, otras versiones como la Jerusalén, dice que les sobrevino una gran borrasca, les vino una tormenta. Para que los discípulos de Jesús se hayan alarmado, quiere decir que la tormenta realmente era fuerte. La sacudida realmente era fuerte. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos de los seguidores de Jesús, de sus discípulos, eran pescadores. Gente acostumbrada a este tipo de tormentas. Habían pasado tiempo en el mar, habían vivido tempestades, pero pareciera que esta tempestad como que se salía de lo normal. Era tan fuerte que empezó a entrarle el agua al barco y empezó a hundirse, o por lo menos fue la sensación que tuvieron los discípulos. En ese momento corren con Jesús, lo despiertan violentamente y le dicen una frase que yo quiero asentar el día de hoy. Gritándole, le dicen maestro. Cuando usted lee el texto, está entre signos de admiración, lo cual explica que no fue maestro. Disculpa, no. Los hombres bajaron, los sacudieron y le gritaron, maestro. Y oiga la forma en que lo expresan. No te importa que nos hundamos. Yo veo en esto el reflejo de la frustración de los seres humanos cuando estamos delante de algo que nos supera, delante de algo que es más grande que nosotros y que en algún momento no sabemos cómo manejar. Cuando las cosas son manejables para nosotros, pues tendemos muchas veces a no molestar a Jesús, a no molestar a Dios. Cuando digo no molestarlo, no implica que no podamos orar, pero de alguna manera hay cosas que están, digámoslo así, bajo nuestro control. Cuando las cosas se salen de control, es el momento en el cual corremos hacia Dios y en el cual clamamos, y a veces en medio de la frustración exigimos, a veces en medio de la frustración reclamamos a Dios. Seguramente en algún momento de esta situación que estamos pasando, tal vez alguna de ustedes ya ha llegado a decirle a Jesús, como le dijeron sus discípulos, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Casi que, Señor, ¿no ves cómo está mi situación económica? Señor, ¿no ves cómo está la empresa? ¿Cómo va el negocio? Señor, nos quedamos sin trabajo. Señor, y tendemos muchas veces en medio de la frustración incluso a reclamarle al Señor.
Yo quisiera, por favor, compartirle esto con todo mi corazón. Es natural en nosotros los seres humanos que haya momentos de crisis en los que no sabemos ni siquiera cómo orar y tendemos a querer exigir a veces a Dios una respuesta. Sin embargo, el texto va a terminar como yo espero en Dios que salgamos nosotros después de esta prédica o que quedemos después del mensaje que les estoy compartiendo. El mensaje va a terminar diciendo, entre ellos se preguntaban, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Esa es la expresión con la cual termina San Marcos el relato de la tempestad calmada. La gente se va a asombrar porque Jesús tiene el poder. Es el nombre sobre todo nombre para decirle al mar silencio y que el mar se calme. Sin embargo, regreso al principio del mensaje. No siempre nos va a evitar la adversidad. Por favor, amada hermana, no se confunda. La fe no implica que Dios va a hacer siempre lo que le pedimos o que Dios va a hacer siempre lo que le pedimos cuando se lo pedimos. La fe más grande que podemos expresarle a Dios, para mí el término hebreo Jaamín, que significa fe. Jaamín es confianza en una persona y no es confianza en que va a hacer algo por nosotros. Escuche bien. Jaamín es confiar en alguien por quien es, no por lo que va a hacer. Quiere decir que la confianza en Dios por parte nuestra debe de estar por encima de las circunstancias. Dios a veces nos va a permitir la adversidad, así va a ser. No siempre lo comprendemos. Lo que sí es cierto, y hoy estamos comprendiendo, es que va en el barco con nosotros y Él está en la zona de mayor riesgo. Él no está en una zona cómoda. A veces cuando vemos este mensaje de quédate en casa, que es correcto, solamente lo decimos, pero no pensamos en aquellos que no pueden quedarse en casa, en las personas que todos los días tienen que salir a la calle para ganar el sustento de ese día. Una persona me compartía a mí que el día que el gobierno tomó la decisión de cerrar el país 3 días, viernes, sábado y domingo, cuando ella escuchó la noticia, se fue corriendo a la tienda a pedir fiado. ¿Me escuchó bien? A pedir fiado. Salchichas, huevos, frijoles, arroz. Porque necesitaba cubrir el fin de semana que nadie iba a poderse mover en Guatemala. Entonces, la fe nos dice que aún cuando experimentamos adversidad, Jesús va en el barco con nosotros y Él va en la zona de mayor riesgo. Para reafirmar esta idea, quiero irme a un texto en el Antiguo Testamento. Quiero irme al Salmo 121. Escuche lo que dice el Salmo 121. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No dejará titubear tu pie. No duerme tu guardián. No, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Yahvé es tu guardián, tu sombra. Yahvé a tu diestra. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Te guarda Yahvé de todo mal. Él guarda tu alma. Yahvé guarda tus salidas y entradas, desde ahora y para siempre. Palabra de Dios. Mire qué mensaje más hermoso el del Salmo 121. Yo le invitaría a que lo subrayara. A mí me gusta mucho este salmo y para mí ha sido un salmo que me ha iluminado mucho en la época tan puntual que estamos viviendo. A veces uno siente que Dios se duerme. Ahí hago la relación con el texto que leímos. ¿No te importa que nos hundamos?
Porque en algún momento uno siente que Dios se duerme. Pareciera que Dios no está al tanto. Pareciera como que Dios se olvidó de nosotros y entramos en un momento de crisis y en un momento de reclamo. Pero el Salmo 121, dice el autor, él alza sus ojos a los montes. Él se pregunta de dónde vendrá mi auxilio. Y dice, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Reconoce el poder de Dios. Eso es maravilloso. Pero reconoce que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Lo que sí es cierto es que no se duerme. No se ha dormido el que te guarda, amadísima hermana. No se duerme el que te guarda. Dios está contigo. Dios ha estado contigo y Dios estará contigo. Cuando el Papa San Juan Pablo II, estábamos entrando en el año 2000, escribió una encíclica y acuñó un texto de Hebreos: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y le hizo una iluminación hermosa. Él decía que necesitamos ver el pasado con gratitud para vivir el presente con entusiasmo y aguardar al futuro con esperanza. Quiere decir que necesitamos reconocer que Dios ha estado en nuestras vidas siempre y que nunca nos ha dejado. Si tú puedes ver hacia tu pasado, te vas a encontrar con que Dios jamás te ha abandonado. Cuando te casaste, no tenías casa y el Señor te proveyó para tu casa. No tenías los muebles que ahora tienes, no tenías la situación que ahora tienes. Dios en algún momento obró de una manera extraordinaria. A veces cuando uno se casa dice, ¿y cómo voy a sacar adelante una familia? Y cuando ves para atrás, hasta nietos tienes ya. ¿Por qué? Porque Dios estuvo en tu pasado. Y ese Dios que estuvo en tu pasado está hoy en tu presente. ¿Dónde está Dios? Aquí quiero ir abrazando y cerrando el tema. ¿Dónde está Dios en este momento? Que tal vez no lo sientes o crees que no lo estás experimentando. Dios está al lado de tu cama cada vez que te acuestas y tú duermes hacia un lado y la otra persona hacia el otro lado. Dios está ahí contigo. Dios está socorriéndote y está ayudándote. Dios está cuidándote. Dios está al lado de tus hijos, que les toca salir a trabajar y que todos los días de alguna forma te quedas con el corazón en la mano. Dios va al lado de tus hijos. Dice el Salmo que Él guarda sus entradas y sus salidas desde ahora y para siempre. Si a ti te toca salir a trabajar, Dios va contigo en tu trabajo. ¿Dónde está Dios? Dios está al lado de la camilla de la persona que está sufriendo. Dios está al lado de la persona que está enferma. Cuando nosotros ya no podemos atenderle, si tienes un familiar quizás infectado con COVID y quizás está en un hospital y no puedes ni siquiera verlo, Dios está con tu familiar en el hospital. Dios está tomándole la mano, Dios está fortaleciéndole, Dios está al lado tuyo fortaleciéndote. Dios está a nuestro lado en medio de la situación económica. El salmista decía en el Salmo 134, decía el salmista: fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. El salmista reconocía que Dios era la divina providencia, que en medio de la circunstancia que vivimos, Dios quiere proveerte y Dios te va a proveer. Quizás no lo que estábamos ganando antes, por supuesto. A mí cuando todo esto empezó, se me redujo sustancialmente mis ingresos. Mi esposa trabaja para una empresa y en la empresa, al mes de haber entrado en esta situación, al mes le redujeron el 20% del salario a los trabajadores del departamento. Pero Dios ha sido puntual en darnos el sustento. A veces, y aquí entra un texto que a mí me gusta mucho de San Pablo, seguramente conocemos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces no leemos el 4:12,
San Pablo dice, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Sé andar sobrado y sé andar limitado. Aprendí a contentarme con todo y en todo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está al lado tuyo para proveerte. ¿Dónde está el Señor en estos momentos? Dios está al lado tuyo. Dios no te ha dejado. Dios está guardando tus entradas y tus salidas. La mayor fe que podemos tener es confiar en Dios, no porque va a hacer lo que queremos cuando lo queremos, sino porque sabemos que Él es Dios. Quiero dejarte esto en tu corazón, que hoy te quedes y que guardes. Te recuerdas que al principio te mencionaba la Virgen María. Hoy te invito a que atesores el Salmo 121 en tu corazón. Te lo repito. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No dejará titubear tu pie. No duerme tu guardián. No, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Yahvé es tu guardián, es tu sombra. Yahvé a tu diestra. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Te guarda Yahvé de todo mal, Él guarda tu alma. Yahvé guarda tus salidas y tus entradas, desde ahora y por siempre. Mire qué hermoso ese salmo. Yo le invito a que atesore ese salmo en su corazón, que lo recite, que se lo enseñe a su familia, que el Señor nos ilumine para ir mejorando en medio de esta situación. Dios está al lado del matrimonio que está en crisis y nos puede dar la sabiduría para las decisiones correctas. Dios está al lado de la familia que en algún momento está teniendo roces y puede darnos el amor para aprender a tolerarnos. San Pablo le escribía a las iglesias de la antigüedad, sopórtense los unos a los otros, porque la convivencia no siempre es fácil, pero cuando hay amor, ese fue el evangelio del domingo pasado. El hecho de poner a Dios en primer lugar no solamente implica prioridad, sino que también causalidad. Si amamos a Dios, es más fácil amar a los demás y llevarnos mejor con los demás. Dios está al lado nuestro para socorrernos y para cuidarnos. Quiero terminar con una pequeña oración. Te invito a que cierres tus ojos y digamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nuestra vida está en tus manos. Así como los discípulos en la barca, nosotros hoy también sentimos que nos hundimos. Sentimos que no podemos e incluso te hemos llegado a reclamar, igual que los discípulos. Pero hoy queremos hacer una oración de fe. Hoy queremos pasarnos de los hombres, de las personas asustadas en la barca, sintiendo que se hundían, al escritor de los Salmos y decir, cuando levanto mis ojos a los montes y me pregunto, ¿de dónde viene mi auxilio? Reconocemos que nuestro auxilio viene de ti que hiciste el cielo y la tierra, que tú no duermes ni dormitas y que tú guardas nuestras entradas y nuestras salidas, que tú nos acompañas, que tu vara y tu cayado nos infunden aliento en todo momento y que estamos protegidos bajo la sombra de tus alas, que tú nos cuidas como a la niña de tus ojos. Danos sabiduría para aprender a manejar esta situación a nivel familiar, a nivel económico, también a nivel de salud. Guíanos y guárdanos, porque no tenemos otro lugar a donde ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús. Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.